En este caso, nosotros vamos a ver lo que serían las sucesiones. Cuando nosotros hablamos de sucesiones, nosotros tenemos que hallar de varias características de este tipo de ejercicio. En el libro de, como les decía, de la matutina sale eso, en el libro de ustedes no va a salir eso porque le dieron más prioridad a los vectores, pero igual vamos a ver un poquito de todo, ¿ya? Entonces, ¿qué es una sucesión? Fíjense, aquí se lo voy a leer literal del libro. Las sucesiones son funciones en las que su dominio son los números enteros positivos y siguen un orden o un patrón específico. ¿Qué quiere decir? Que una sucesión siempre se va a guiar por un patrón específico y nosotros lo vamos a ir viendo en la resolución de los ejercicios. ¿Ok? Esto de sucesiones sale mucho en la prueba de ser bachiller, en la prueba de AES o como se llame, porque le han cambiado varias veces el nombre, sale mucho este tipo de sucesiones. Incluso salen muchos ejercicios que de repente les colocan por allí, el 99% falla. También son ejercicios de sucesiones. Entonces, ¿qué característica aparte de eso tiene una sucesión? La sucesión en su dominio pueden ser sucesiones infinitas y pueden ser sucesiones finitas. Las sucesiones infinitas son las que su dominio son todos los conjuntos de los números naturales, sin restricción, o sea, todo. Recuerden que el conjunto de los números naturales son todos los números positivos. Los números naturales no admiten valores negativos. En las sucesiones tampoco ocurre esto. ¿Ok? Que vamos a estar hallando la sucesión de un número negativo porque aquí mismo lo dice que son funciones cuyo su dominio, recuerden que su dominio es el conjunto de partida, siempre va a ser el conjunto de los números enteros positivos. ¿Y qué es el conjunto de los números enteros positivos? Los números naturales, en otras palabras. Dice que también está una sucesión finita, su dominio es un subconjunto de los números naturales. ¿Qué quiere decir un subconjunto, mis niños? Un subconjunto quiere decir que es una pequeña parte de la población. Cuando usted habla de la población en general, en este caso, la población en general es el conjunto de los números naturales, que son todos los valores positivos. Si yo hablo de subconjuntos, ¿de qué estoy hablando yo? De una parte de esos números naturales que va a estar definida por la sucesión que vamos a hallar. ¿Okay? Entonces las infinitas son las que no tienen fin, son todos los números positivos, pero las finitas es las que tienen un límite o un parámetro. Ya vamos a ver eso. En su definición existen explícitas y recursivas. ¿Quiénes son las explícitas? Se define cualquier elemento de la sucesión mediante una función que depende de la posición de sus términos. Esas son las que son explícitas, ¿ok? Y las recursivas dice, define cualquier término de la sucesión como una función del elemento anterior. Y ya vamos a hacer ejemplos para entender esos conceptos, porque eso se entiende con los ejemplos. Y en la monotonía, nosotros hemos utilizado muchísimo la parte o la palabra monotonía cuando trabajamos con las funciones. La monotonía es si crece o decrece. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si una sucesión crece y cómo podemos saber si ella decrece? Ella crece cuando cada término es mayor que el anterior. Es decir, si yo hallo el primer término que es 5 y el segundo término me da 7 y el otro término que le sigue al segundo, que es el tercero, me da 9, yo puedo decir que esa sucesión es creciente porque va aumentando. ¿Y cuando decrece? ¿Cuándo ocurre lo contrario? Cuando cada término es menor que el anterior. Es decir, si yo tengo una sucesión en el que en el primer término es 10 y el segundo término es 8, ella es decreciente. Y el otro que le sigue, supongamos que es 6, es decreciente porque va en descenso, es decir, de mayor a menor. Eso pasa en las sucesiones, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo de este tipo de ejercicio matemático, ¿no? Estos son los ejemplos más sencillos porque después vamos a empezar a analizar y a clasificar y a ver cómo se resuelve. El primer ejemplo dice, aquí lo tengo por si acaso lo estoy sacando del libro, pero no de su libro, sino del libro de la matutina. Dice, encuentren los primeros 4 términos de una sucesión de 20 términos, definida por, y le dan los siguientes. Aquí le dicen B sub 1 va a ser igual a 4. Y le dan para hallar el término general. B sub n va a ser igual a 2, entre paréntesis, bn menos 1 más 3.
Vamos a ver, rapidito. Ya no me sirve de nada esto, déjenme apartarlo por aquí. Yo tengo que hallar los 4 primeros términos de esta sucesión, partiendo desde que mi primer término es 4. Ese es mi primer término. ¿Qué significa este subíndice? Que es el término que yo voy a hallar. Ya la sucesión me la están dando y me la están dando porque me están dando el primer término y el término general. ¿Cuál es el término general de la sucesión? Esta formulita que está aquí. Yo puedo hallar mediante esta formulita cualquier valor que me pidan de la sucesión, cualquiera, el que yo desee. En este caso, ¿qué significa n? Voy a definir. N es el número de términos que usted va a hallar. Si usted va a hallar el término 2, va a colocar donde vea n2. Igual aquí, mira, aquí también está n, es depende el término que usted va a hallar. Si usted quiere hallar de esta sucesión el término, ejemplo, 50, pues usted simplemente donde vea n coloca el valor, en este caso, de 50, porque es el término que quiere hallar. Pero como me dicen los 4 primeros términos, ya yo sé que el primer término, déjenme poner esto un poquito más arriba, ya yo sé que el primer término es 1. El primer término es el número 1, ¿cierto? Entonces, miren, B sub 1. Ese es el primer término. Y ya sé que su valor es 4. Y voy a hacer para los otros 2 términos, 2, 3 términos que me faltan. Si me mandan a hallar el término 2, simplemente miren lo que estoy haciendo. Voy a colocar la letra B y donde yo vea N voy a colocar el 2. Porque recuerden que esa N significa el término que yo quiero hallar. Entonces esto va a ser igual a 2 que me multiplica a B. Pero como aquí vi un subíndice que es N, debo colocar el 2, que es el término que yo voy a hallar, menos 1 más 3. ¿Por qué hace eso? Porque recuerden que en esta sucesión me están dando el primer término y el término general. Con el término general de una sucesión podemos hallar cualquier sucesión. ¿Ok? Pero tenemos que ver si ellas van a ser recursivas, si van a ser finitas o infinitas, qué es lo que posee esta sucesión. Ya lo vamos a revisar. Luego lo que hago es resolver. B sub 2 va a ser igual a 2, que me multiplica B. Lo que hago aquí es la resta. Como me dicen 2 menos 1, obviamente yo tengo que hacer esa resta. ¿Cuánto será 2 menos 1? B sub 1. Excelente, muy bien, más 3. Perfecto. Y como ya yo sé el término 1, B sub 1, pues yo puedo sustituir ya en la fórmula. Entonces yo tengo que B2 o B sub 2 va a ser igual a 2 que me multiplica B sub 1, pero como B sub 1 ya yo sé su valor, sustituyo por su valor que es 4, entonces sería 4 más 3. Y luego así lo que hago es resolver. Aquí quedaría 2 que me multiplica. Resuelvo primero la suma que hay dentro del paréntesis. Recuerden que siempre los paréntesis se resuelven de primero. Y después lo multiplico por el 2 que está afuera. Entonces, ¿cuánto sería 4 más 3? Obviamente eso es 7. Muy bien, hija. Y lo que hago yo aquí es multiplicar 7 por 2. ¿Cuánto será 7 por 2? 14. 14. Ya yo tengo entonces el término 2 de la sucesión. Ya de esta manera tengo el término 1 y el término 2. Y recordemos que me mandaron a hallar los 4 primeros términos. Entonces lo mismo voy a hacer con B sub 3. En vez de colocar n, coloco simple y llanamente el valor del término que quiero hallar, que es 3. Y esto va a ser igual a 2, que me multiplica a B sub n. Recuerden que n va a ser el mismo número 3 menos 1 más 3. Y ahí lo que hago es resolver esa resta. B sub 3 va a ser igual a 2. Aquí resuelvo la resta. ¿Cuánto será 3 menos 1? B sub 2. Excelente, más 3. ¿Y qué es lo que hago? Lo mismo que he venido haciendo, mis niños hermosos. Donde yo vea B sub 2, coloco el valor de B sub 2 porque ya yo lo hallé. Entonces, B sub 3 va a ser igual a 2 que me multiplica B sub 2. Recordemos que B sub 2 es 14 más 3. ¿Y cuánto será 14 más 3? 17. 17, excelente. Entonces lo que hago es multiplicar 17 por 2. ¿Cuánto será 17 por 2? 34. Excelente. Ya aquí tenemos el otro término, pero como son los 4 primeros, me falta el último de los 4 que me pidieron. Entonces aquí yo voy a ver
B sub 4. B sub 4 va a ser igual a 2 que me multiplica a B sub 4 menos 1 más 3. Entonces allí resuelvo, me va a quedar que B sub 4, perdonen que aquí puse un 3, B sub 4 va a ser igual a ¿quién? A 2 que me multiplica a B sub 3. ¿Por qué, Miss? Porque si yo tengo 4 y le resto 1 es 3. Y aquí sería más 3. Y lo que hago es lo mismo que he venido haciendo, mis niños, sustituir. Entonces yo tengo que B sub 4 va a ser igual a 2 que me multiplica B sub 3, pero B sub 3 tiene su valor. ¿Cuál es el valor de B sub 3? 34. Y 4. Muy bien. Entonces lo que hago es sumar todo eso. ¿Cuánto sería 34 más 3? 37. Perfecto. Y al multiplicar 2 por 37, ¿cuánto da? 74. Perfecto. Eso es igual a 74. Y ya yo tengo mis 4 primeros términos, que fue lo que me pidió el ejercicio, porque el ejercicio me dice claramente que yo tengo que hallar los 4 primeros términos. Entonces, yo voy a hacer aquí lo que me están pidiendo. ¿Cuáles son los 4 primeros términos? Sencillo. B sub 1 es igual a 4. B sub 2 es igual a 14. B sub 3 va a ser igual a 34. Y B sub 4 va a ser igual a 74. ¿Ok? Esto es lo que yo debo analizar de la sucesión porque es lo que me están pidiendo. Miren, y hay algo más. De 4 hasta 14 hay 10, ¿verdad? Pero de 14 a 34, ¿cuántos hay? 20. 20. Y de 34 a 74, ¿cuánto hay? 40. ¿Cuánto? 40. Ajá. ¿Qué va a pasar? Que se va duplicando. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí se dieron cuenta? Se va duplicando. Entonces sería en este caso 14, de 4 a 14 es 10, de 14 a 34 es 20, de 34 acá hay 40 y después el término que toca efectivamente debe dar 80. Vamos a ver, aunque no me lo mandaron a pedir, pero vamos a hacerlo por curiosidad, ¿no? Vamos a hacerlo por curiosidad. B sub 5, vamos a ver. ¿Cómo me quedaría este B sub 5? Este B sub 5 va a ser igual a ¿quién? Simplemente sustituyo, ¿cierto? 2 que me va a multiplicar ¿a quién? A B sub 4. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Sería B sub 5 menos 1. Lo iba a hacer directo, pero no vale la pena. Vamos a hacer paso a paso. B sub 5 va a ser igual a 2 que me va a multiplicar 5 menos 1, 4. Este va a ser B sub 4. Y aquí sería más 3. Aquí sería que B sub 5 va a ser igual a 2. B sub 4, como ya tengo el valor, lo que hago es sustituir 74. Y aquí sería más 3. Y lo que hacemos es resolver eso. Tenemos que B sub 5 va a ser igual. 74 más 3, ¿cuánto será? 77. 77, muy bien. ¿Y 77 por 2 cuánto es? 154. 154. ¿Ok? Pregunto yo, por pura curiosidad, ¿cuánto hay de 154 a 74? ¿Cuánto hay? 80. 80. ¿Qué le dije yo que se va a duplicar? De aquí a aquí hay 10, pero de aquí a aquí ya hay 20 y de aquí a aquí hay 40. Y entonces el término 5 segurísimamente tenía que dar 80. Y ya lo comprobamos, da 80. Se duplicó. Es decir, que es un patrón específico. Siempre, siempre ese patrón se va a repetir. ¿Estamos de acuerdo? Dime, Chiqui. Mi hija ahí puso 4, no puso 5. En el último. Era B sub 5. B sub 5. Ay, sí, mi amor, ya. Aquí me vi que puse B sub 4, imagínense. B sub 5. Chéverísimo, mi amor. Entonces ya vimos que las sucesiones son patrones específicos que se van repitiendo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esto es una sucesión. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿No? Esta sucesión ya le vamos a dar nombre. Vamos primero a hacer el segundo ejercicio. Déjenme buscar el libro y abrir otra vez en el libro de aquí de los chicos. Aquí tenemos, bueno, vamos a corregir porque todos nos podemos equivocar. Yo me puedo equivocar, todos nos equivocamos. Pero igual vamos a corregir. El primer término nos dio 4, ¿cierto?
El segundo término nos dio 14, el tercer término nos dio 34 y el otro término nos dio 74. Eso fue lo que nos dio. Ese quinto término no sale aquí porque dice los 4 primeros. Simplemente yo lo hice por, ¿cómo es? Por curiosidad, a ver si el patrón se repetía, pero ese no me lo pidieron. Y entonces es una sucesión recursiva debido a que el enésimo término depende del anterior. Cuando usted vea que un término depende del término anterior, usted puede decir que es recursiva. Eso no hay nada que hacer. Son sucesiones recursivas. Entonces le voy a poner el nombre aquí. Es una sucesión recursiva. ¿Por qué se da eso? A ver, porque el término que sigue siempre va a depender del término anterior. En este caso, esta de aquí es 4, es el término anterior. Seguramente esta dependió del término 0, ¿ok? Y entonces aquí llegaron a esta conclusión. Ahora el término 1, ustedes ven cuando hallamos el término 2, va a depender en la fórmula del término anterior. Igual el 3 depende del término 2, el 4 depende del término 3 y el término 5 depende del término 4 y así hasta que se termine la sucesión. Esos son las sucesiones recursivas, las sucesiones que el término que sigue depende del término anterior, ¿ok? Aplicando la teoría. Ya tenemos entonces aquí la primera. Vamos a hacer un ejercicio y este le vamos a cambiar el colorcito a verde. También, este dice, ejemplo 2, encuentra los 3 primeros términos de una sucesión definida por, y aquí le dan este ejemplo, le dicen C sub n va a ser igual a 2 más 1 medio. Aquí no me están dando el primer término, aquí no me están dando ningún término. Esta sucesión es explícita. ¿Por qué va a ser explícita? Porque sencillamente nosotros no vamos a depender de ningún término para hallarla. Simplemente sustituimos allí. ¿Ok? Igual yo les pongo el nombre ahorita. Entonces tenemos que voy a hallar los 3 primeros términos, es decir, el término 1, el término 2 y el término 3. Entonces aquí voy a sustituir el término número 1. ¿Cómo me va a quedar esto? 2 más 1, aquí copié mal, mis niños, aquí es n. Nunca puede estar la sucesión sin n. Y aquí se va a dividir entre 1. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que estamos hallando y esa n siempre va a representar el número que yo quiero hallar de la sucesión, ¿cierto? Entonces yo digo que C sub 1 va a ser igual a 2. Aquí lo que hago es dividir. 1 dividido entre 1 es 1. Y bueno, ya aquí lo tenemos casi listo. Si yo tengo 2 y le sumo 1 es 3. Este va a ser el primer término de mi sucesión. Y ahorita verificamos con los resultados del libro. Luego tenemos el término 2. El término 2, miren lo que va a pasar igualito. 2 más 1 dividido entre 2. Solamente donde yo vea n coloco el término que quiero hallar yo en la sucesión. Entonces aquí se sobreentiende que hay un 1 y lo que hacemos es multiplicar haciendo lo que en matemática llamamos la carita feliz, multiplicación, ¿no? Cruzada. Aquí sería 2 por 2, 4, más 1 por 1, 1. Y aquí sería 2 por 1, que es 2. Y aquí lo que hacemos es sumar 5 más, 4 más 1, 5. Y aquí tengo el resultado dividido entre 2. Ese es el segundo término de la sucesión. El segundo término es 5 medios. Aquí. Listo. Luego de aquí vamos a hallar el tercer término porque recuerden que nos están mandando a hallar los 3 primeros términos solamente. Entonces aquí esto va a ser igual a 2 más 1 dividido entre n. Y recuerden que n es 3. Aquí hago también el mismo proceso porque es una suma de fracciones. Lo podemos multiplicar cruzado aplicando la carita feliz. Y aquí sería 2 por 3, que es 6, más 1 por 1, que es 1, y 3 por 1, que es 3. Y lo que hacemos es sumar 6 más 1, 7 tercios. 7, muy bien, 7 tercios. Y ya tenemos los 3 primeros términos de la sucesión. Esta sucesión es una sucesión explícita. Explícita. ¿Por qué es explícita? Porque ella no va a depender del término
del término anterior para hallar el término que sigue. Ella va a ser explícita, simplemente me dan la fórmula, yo tengo que sustituir el término que me están pidiendo y de esa manera voy a hallar los términos que yo quiero analizar en la sucesión. ¿Ok? Voy a revisar, vamos a hacerlo rapidito, la revisión de en el libro. Dice, el primer término, C1 da 3, el segundo da 5 medios, el tercer término da 7 tercios. ¿Ok? Por lo tanto, los resultados se pueden apreciar en una sucesión que es, vamos a ver si, ya les voy a preguntar, no voy a leer lo que dice aquí, si es creciente o decreciente, recordemos que aquella sí vimos. Y es una sucesión explícita debido a que el enésimo término C sub n se define como una función de posición, donde n representa la posición de términos. Vean lo que yo les digo, no depende una de otra. Por lo tanto, C sub 1 es el primer valor, C sub 2 es el segundo valor y así sucesivamente. Entonces, esto tenemos que estar conscientes, ¿no? De lo que les estoy diciendo. Les decía, vamos a ver aquí, que esta función era recursiva, la primera, pero esta sucesión, perdón, era recursiva la primera, pero además era creciente. ¿Se acuerdan por qué les decía yo que era creciente? Porque va de menor a mayor. Porque va de menor a mayor. Muy bien. Vamos a ver esta. Es explícita, pero vamos a ver si ella crece o decrece. Vamos a ver. Aquí el primer valor es 3. El segundo valor es 5 medios. Si yo divido 5 entre 2, ¿cuánto es eso? 2,5. 2,5. Ya sé que va decreciendo, porque va de mayor a menor. Ahora, 7 medios. ¿Cuánto será 7 dividido para 3? 2,3. 2,3. Entonces comparemos. El 3 es mayor que el 2,5 y el 2,5 es mayor a 2,3. Y si yo sigo sustituyendo valores, me va a seguir dando que es una sucesión decreciente. Vamos a hacerlo también. Vamos a hacerlo también por pura curiosidad, porque el libro no dice que lo hagamos, pero vamos a hacer. Este término no me lo están pidiendo. C sub 4. ¿Cómo sería? 2 más 1 dividido entre 4. Aquí se sobreentiende que hay un 1 y multiplicamos cruzado. ¿Cómo sería eso? C sub 4 va a ser igual a 2 por 4. ¿Cuánto será 2 por 4? 8. 8 y 1 por 1 es 1. Más Aquí 1. sería 1 por 4. ¿Cuánto es 1 por 4? 4. 4. Y hacemos esa expresión allí para ver qué nos da esa fracción. ¿Cuánto es 8 más 1? 9 cuartos sería. ¿Cuánto sería 9 dividido entre 4? Saquen eso por... 2,25. ¿Cómo? 2,25. Bueno, podemos notar, fíjense, esto no me lo piden, pero igual yo lo hice. Podemos notar que este era 2,33, creo que fue que me dijeron, ¿verdad? 7 dividido entre 3. ¿Cuánto les dio eso? 7 entre 3. 2,3. Ajá, 2,3. Y aquí le dio 2,25. Obviamente 2,30 es mayor que 2,25. Entonces, ya yo sé que esta sucesión va a ser una sucesión decreciente. Para hallar sucesiones, así nada más al verla, tenemos que tener dos cosas presentes, que la sucesión puede ser recursiva o puede ser explícita. Cuando la sucesión es recursiva, cuando depende el término que sigue del anterior, como es este caso del primer ejercicio. Cuando es creciente, cuando ella va de menor a mayor. Cuando es decreciente, cuando ella va de mayor a menor. ¿Ok? Cuando es explícita, cuando simplemente se da la fórmula y no depende de nadie. Simplemente sustituimos el término que nosotros queremos hallar en el ejercicio. ¿Ok? Pilas con eso, mis niños. No nos va a alcanzar el tiempo porque ya nos quedan apenas 3 minutitos y en 3 minutitos no voy a resolver, pero hay otro ejercicio que también podemos ver, que está aquí. Dice, haya el término general de la siguiente sucesión infinita. Recuerden que yo les dije que las sucesiones pueden ser finitas o infinitas. ¿Cuándo puede ser infinita? Cuando es todo el conjunto de los números naturales, todos los enteros positivos le llaman. Eso no tiene fin. ¿Y cuándo es una sucesión finita? Cuando llega hasta allí. Es un subconjunto del conjunto de los números naturales. Eso lo vamos a hacer, mis niños, en la próxima clase. Pero la sucesión se las voy a dejar aquí para que la vayan pensando. Se las voy a dejar aquí de colorcito rojo.
La sucesión número 3 que nosotros vamos a hallar en la próxima clase es esta. 14, 7, 14, 21, 28 y 35. Nosotros tenemos que hallar es el término general. ¿Qué es el término general? Esta fórmula. Este es un término general. Esta formulita de aquí también, esperen un momentito. Esta de aquí también es un término general, porque con la fórmula del término general se halla cualquier término. Pero como yo no tengo eso para resolver este ejercicio, yo lo que tengo es que analizar cuál es el comportamiento de aquí. ¿Ok? ¿Cuál es el comportamiento y qué es lo que está pasando en este tipo de ejercicio? Y de esa manera yo puedo hallar el término general y eso lo vamos a hacer la próxima clase. No se preocupen. Yo les voy a poner chiquititos, mis niños, para que usted le tome captura a eso y me acuerde que nos quedamos por aquí para resolver la próxima clase. ¿Ok? Ah, no verificamos. Sí verificamos si daba 3, 5 medios y 7 tercios. ¿Sí lo verifiqué del libro o no lo verifiqué? Bueno, vamos a verificar. No, Miss. Vamos a verificar rapidito. Igual yo les voy a pasar las fotos de este libro, mis niños, porque tienen que hacer los ejercicios. La primera me dio 3, la segunda me dio 5 medios y la tercera me dio 7 tercios. Recuerden que el cuarto término no sale aquí porque lo hicimos fue por curiosidad, solamente para saber si la sucesión de verdad iba en forma decreciente. Listo, mis niños. ¿Ya le tomaron captura? ¿Sí? Bueno, mis niños, nos vemos el día jueves, creo. Cuídense mucho, pórtense bien, que Dios me los bendiga. Nos vemos, mis niños. Bendiciones para todos. Se les quiere. Me voy a la otra clase porque tengo clase seguidita. Cuídense mucho. Chaito. Gracias, Mil. Chao. Cuídense, mis niños lindos. Miss. Chao, mis niños.